Ustedes que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Diálogos Mundanos del podcast de Mundana, revista de filosofía. Después de una breve pausa necesaria por el primer Congreso Internacional de Filosofía Mundana que se realizó a inicios de este mes, retomamos este programa de discusión y debate filosófico y la tarde de hoy hablaremos de el activismo político y la mirada de lo común. Para eso nos acompaña Ana Cristina Andrade. Ana Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Diego, ¿qué tal? Es un gusto para mí poder estar presente aquí en el podcast y igual creo que vamos a tratar unos temas sumamente interesantes. Sí, y para entrar directamente en materia, en tiempos donde la política se ha vaciado de sentido colectivo y se ha transformado en una especie de performance individualista, hablar de activismo desde una perspectiva de clase se vuelve una urgencia filosófica y vital. Vivimos en una época en la que el neoliberalismo ha triunfado no solo en el mercado, sino también en la subjetividad. Nos ha enseñado a mirarnos como empresas a nosotros mismos, a gestionar nuestra angustia con consumo y a nombrar la precariedad como libertad. En este paisaje de fragmentación, el fascismo reaparece no como un error del pasado, sino como una forma contemporánea del orden. Se disfraza de eficiencia, de limpieza moral, de identidad nacional. Mientras tanto, muchas izquierdas, arrasadas por la cultura de la cancelación, atrapadas en debates de superficie, seducidas por el progresismo liberal, sin horizonte colectivo, han renunciado a imaginar salidas. Se ha perdido la noción de lo común como tejido político, como proyecto histórico, como necesidad ideológica. En esta edición de Diálogos Mundanos proponemos pensar al activismo no como una acumulación de gestos morales, sino como una práctica organizada desde abajo, desde los cuerpos que sufren, desde la clase que resiste. Nos preguntamos, ¿cómo reaprender a organizarnos? ¿Cómo recuperar la palabra emancipación en tiempos de algoritmos, opinología y fascismo cool? ¿Qué significa luchar cuando el yo ha reemplazado el nosotros? Esta conversación es una invitación a reapropiarnos del conflicto como motor de pensamiento y a reconstruir desde las ruinas del individualismo una política que no tema nombrar al capitalismo ni soñar con su superación. Y es por eso que quisiera empezar contigo, Ana Cristina, pues hablando de esto, ¿qué significa hoy hacer activismo desde una perspectiva de clase cuando el sujeto político o el sujeto parece estar diluido en identidades fragmentadas? Sí, bueno, yo creo que primero es necesario también empezar hablando desde la palabra activismo, que creo que es el tema un poco central también, en donde para mí sí hay una clara diferencia entre lo que viene a ser activismo y también lo que es militancia. En donde, claro, activismo creo que sobre todo en estas nuevas generaciones toma un auge a raíz de los temas de ONGs y demás, que hay sobre todo bastante en el Ecuador, y se empieza a generar como esta práctica un poco más espontánea, que sí creo yo que busca generar un cambio social, quizás un efecto, o reivindicaciones más puntuales, quizás un poco temas de reformas, y en cambio, por otro lado, yo creo que el tema más de la militancia sí es una cuestión que va más allá de un tema puntual, quizás alguna reivindicación o algún cambio social en específico, sino es algo más con objetivos a largo plazo, que creo que busca una transformación sobre todo unitaria y no solamente a veces creo que reformista, que termina cayendo. Y en este marco creo que el activismo muchas veces también carece quizás de la identificación de lo que a veces desde el marxismo se conoce como este sujeto revolucionario, el sujeto histórico, ¿no? Y que termina cayendo, claro, en reivindicar ciertas cuestiones que no quiero desmerecer, que son importantes, pero que no terminan, digamos, poniendo el foco central en lo que viene a ser la lucha de clases. Y creo que el activismo en la actualidad, desde el tema de lo que se está dando, necesita retomar un poco más el tema de clase y desde aquellas personas que creo que más bien nos empezamos a movilizar ya desde el factor de clase, creo que implica sobre todo incomodar un poco, es decir, bueno, no un poco, bastante, en diversos espacios y demás que tengamos, porque quizás desde, no sé, los espacios a veces feministas, ya digamos, el articular y transversalizar el tema de la clase implica generar incomodidades dentro del espacio y decir, bueno, se está viendo de menos el tema de género y demás, y decir, no es que esté menos, sino, pero es tratar de ver una vista más amplia desde dónde vienen, digamos, este tipo de opresiones. Entonces creo que
digamos, militar desde el tema de clase, en la actualidad sí implica bastante incomodidad y también, de alguna u otra forma, una práctica más pedagógica de retomar esos discursos que se han visto vaciados a raíz de cómo ha influenciado el tema de la ONG, a raíz de la caída del muro de Berlín y todo acá en el país. Sin lugar a dudas, esto que tú mencionas es importante porque diferencia dos formas de actuar en lo público. Nancy Fraser habla, por ejemplo, de cómo las políticas del reconocimiento han ocupado el lugar de lo que sería las políticas de exigencia de redistribución. ¿Por qué debemos atar siempre, o enlazar desde tu perspectiva, más bien diría, debemos enlazar siempre la redistribución de lo material atado a estas reivindicaciones identitarias? Yo creo que sí, o sea, sin lugar a dudas, pero yo creo que esa pregunta, no sé, a veces no quiero caer en la trampa de reducir todo lo material, lo económico y dejar de lado y dividir como, bueno, el tema de la cultura, por otro lado, el tema identitario, como si no tuvieran, digamos, un nexo en común, y creo que ahí igual... claro, recordar un poco el tema también que habla Gramsci y demás, y tratar de no ver esta estructura, superestructura como temas sumamente aislados, sino que son cuestiones que se van, digamos, retroalimentando, y creo que el tema, y a veces creo que ese es el error quizás desde las izquierdas, que pecan en dividir totalmente el tema cultural, el tema material, y caen en, digamos, dejar de reconocer muchas luchas identitarias, porque claro, al fin y al cabo, en la lógica organizativa termina fragmentando. Pero yo creo que desde la izquierda se requiere también resignificar esas luchas identitarias y darle y dotarles, claro, de un tema material y una lucha también postcapitalista. Ahora, hablando de eso, muchas de las manifestaciones que se realizan hoy en día, de las actividades políticas, desde el espectro de las izquierdas, habla mucho de la defensa de derechos. Pero cuando uno piensa, la izquierda no solamente debería estar para defender derechos, sino para proponer un horizonte civilizatorio diferente. ¿En qué punto o en qué momento se encuentra esta tensión? ¿Crees que la izquierda está lista para preparar eso, o es el gran debate o el gran desafío de la organización política y popular? Yo creo que, claro, actualmente las luchas van bastante reivindicadas al tema de los derechos, el tema de los derechos humanos y demás, que son categorías que de alguna u otra forma yo creo que sí han terminado limitando nuestras luchas, es decir, bueno, vamos a tener hasta que esté la despenalización del aborto y demás, que claro, es una lucha importante, pero que va más allá, o sea, que tenemos que replantearnos más allá de alcanzar esa lucha solamente del tema de los derechos. Y en efecto, sí entra en tensión porque cuando se trata de buscar ese otro horizonte, digamos, ese otro Ecuador posible, digamos, entra en tensión porque usualmente se ve como algo imposible, algo que no se puede llegar a alcanzar, y desde los movimientos usualmente sociales, reivindicativos, tienden a, digamos, pensar que el ver ese horizonte más allá se ve de menos estas luchas que más puntuales actuales, y entra en tensión porque al fin y al cabo implica repensar quizás esos privilegios, estas cuestiones que tenemos inclusive desde la propia militancia y desde el tema más de desde los feminismos, desde las reformas. Bueno, alcanzamos el tema de la despenalización del aborto, pero ¿qué va más allá? Y ese más allá se implica tensionar qué es lo que estamos buscando desde ciertos movimientos. Es la abolición del patriarcado, es superar, es cambiar. ¿Cuál es ese horizonte? Y implica repensar en efecto y dar posturas y soluciones que creo que muchas veces no la tenemos. Y es ahí en donde la derecha utiliza para dar, bueno, nosotros sí tenemos estas soluciones, este programa y demás, que los movimientos sociales, desde las izquierdas, desde la lucha, digamos, de clases, a veces se nos hace más complicado también poder decir cuáles son esas otras propuestas. Ahora, cuando uno piensa, hay una dificultad grande en la realidad contemporánea, porque efectivamente el discurso fascista ha logrado copar mucho de lo que la izquierda logró ocupar antes, que era ser una plataforma, un movimiento, una posición antisistema. Tú encuentras ahora como hay muchos discursos que están hablando con toda la firmeza, con toda la fortaleza de romper el sistema, pero para jalar hacia el fascismo. Tal vez es la reedición contemporánea de lo que sucedía en la Europa de los años 30. Pero ¿cómo nosotros podríamos enfrentar el auge del fascismo contemporáneo sin caer efectivamente en esta trampa de las meras respuestas morales o performativas? Claro, ahí más que nada creo que es importante, claro, primero, o sea, entender cuál es el enemigo clave.
O sea, porque si no tenemos entendido o visibilizado cuál es el enemigo, es muy fácil también dentro de la lucha perderse y terminar fragmentándonos, que al fin y al cabo termina sucediendo con lo que yo creo que al fascismo, al capitalismo, es mucho más sencillo tener, digamos, unos combatientes que están, digamos, desarticulados, divididos entre sí y con estas lógicas de disputas que creo que ahí, enlazando con las otras preguntas, que muchas veces estas disputas más identitarias, más de lo que tiene que ver con lo conservador, con lo que va cambiando, con lo que vemos ahorita de, digamos, el prototipo de mujer y cómo de nuevo estos discursos, digamos, que parecían que ya no estaban, empiezan de nuevo a permear y que va bastante ligado al tema del feminismo, y creo que ahí la performatividad, claro, no hay que caer en eso, porque al fin y al cabo no se va, digamos, a derrotar sobre todo el fascismo solamente con el lado más discursivo, más performativo, pero a la vez sí creo que es necesario ver a esa performatividad, digamos, de alguna u otra forma que ha salido también en la actualidad, quizás como un medio, pero no como un fin. O sea, no ese es el fin como para derrotar el fascismo y demás, pero sí es un medio importante que creo que también tampoco hay que desmerecer, que implica sí tensionar un poco esta lógica conservadora que también mantiene, digamos, el capitalismo y que busca también como establecer cómo nos vamos a relacionar y demás. Entonces creo que hay que, digamos, ir más allá del tema performativo y más allá del tema del discurso y tener una organización, y una organización sobre todo frentes que permitan articular esta diversidad, y frentes obviamente con un eje en común, que creo que es el tema sobre todo de clases, como yo creo que un buen ejemplo quizás vendría a ser igual lo que sucedía en España, por ejemplo, con este tema antifranquista y demás, que podíamos medirle repensando sobre todo, creo yo, en frentes que permitan abarcar un poco estas, digamos, diferencias, pero que hay que empezar a hablarlo y también unificarlo ya más con el tema de la lucha de clases. Tú hablabas hace un momento de la palabra pedagogía y decías las organizaciones o una parte del activismo, tal vez la militancia, debe tener un rol pedagógico, y tal vez eso se opone mucho con la actitud moralizante que puede tener o presentar varias de las opciones alternativas de izquierdas, progresistas, porque termina poniéndose y erigiéndose como un estándar moral, es decir, como los dueños de lo que está bien, y no necesariamente de construir esta idea de hacia dónde podemos avanzar. ¿Crees vos que eso es un problema grave que tenemos que superar, y más o menos cómo podríamos hacerlo? Sí, es un problema grave que creo que surge bastante en la actualidad desde la lógica de lo que está bien, mal, y obviamente ya te sales de un poco de esa línea y terminas prácticamente cancelado, digamos, un poco fuera de la órbita, y eso implica, yo creo que no habitamos un poco, digamos, el tema del conflicto, el que no se cumpla bien, como está estandarizado, y esta lógica de superioridad moral, claro, en efecto, de mirar y tachar al otro como no cumpliste X, Z cosa, en base a eso, pues, ¿qué es lo que te queda? Prácticamente como el destierro social, o sea, desaparecer, cancelar. Y yo creo que es necesario, sí, en efecto, empezar a hablar de ese tipo de conflictos y evitarlos, para que pueda haber, digamos, no solamente evitar el conflicto también desde las izquierdas, porque no es el hecho de, ya no veamos el tema de la superioridad moral y con eso analicemos el problema, sino sí creo que va a generar, digamos, nuevas formas pedagógicas de solucionar esos conflictos, y tampoco es como de, digamos, hacernos de la vista gorda, sino decir, bueno, ¿cómo vemos este conflicto? ¿Cuáles son nuestras nuevas posturas de justicia, digamos, de rehabilitación, de restauración, para no caer en las mismas prácticas también punitivistas que son beneficiosas para el mismo sistema? Claro, pero hablando de eso, por ejemplo, dos preguntas, pero bueno, iré por la primera. Cada grupo político, social, que se articula, que logra organizar un colectivo más o menos grande, usualmente tiende a tomar una referencia ideológica, sin lugar a dudas. Tú mencionaste el feminismo, pero podríamos hablar del veganismo, o podríamos hablar, no sé, de las corrientes identitarias, en esta dinámica. ¿Tú crees que hay un proceso de sobreideologización que termina fragmentando las luchas? Y ¿cuál sería, por ejemplo, un camino, o cómo podríamos no despojarnos de la ideología, porque eso tal vez es de la posición más neoliberal que existe, pero cómo lograr que todo este conjunto de ideas que fundamentan una lucha social puedan converger en una lucha más global?
Sí, yo creo que, a ver, primero es generar más espacios de encuentro, porque yo, o sea, analizo bastante que, claro, digamos, desde la misma lógica más quizás ecologista o desde las diversas luchas que están bastante fragmentadas, al fin y al cabo no hay espacios de encuentro, o sea, que permitan, digamos, contraponer las posiciones. Y ahí, claro, así hay una base ideológica, poder contraponerla para generar espacios más amplios y sobre todo creo que es que muchas veces, digamos, esta sobreideologización, o no sé si llamarla así, pero sobre todo esta que va a mover obviamente temas de pasiones y demás, pero creo que es más bien la pérdida del horizonte colectivo y más individual. O sea, te apasiona tanto, digamos, XZ lucha, pero lo ves desde una mirada totalmente individual y cerrada en un grupo, digamos, selecto que termina compartiendo tu misma ideología. Y claro, al momento de no encontrarte, digamos, con esa otra persona que comparte la ideología, terminas cerrándote. Cuando yo creo que estos espacios o generar más puntos, digamos, de contraposición puede ser, digamos, más fructífero para ampliar, digamos, estas luchas más globales que permitan de alguna u otra forma permear estas lógicas individualistas, digamos, y de superioridad entre diversos grupos más, digamos, fragmentados que pueden tener una lucha puntual. Y al fin y al cabo, yo creo que termina bastante como relacionándose con la primera pregunta, y es esta pérdida de por quién y para quién estamos luchando. Porque al fin y al cabo, la idea sería como poder encontrar ese eje en común y poder ir transformando y ampliando luchas más globales. Claro, tú hablaste de la cultura de la cancelación y era la segunda pregunta al respecto, porque en este tiempo parecería que nos juntamos solamente entre iguales, o sea que la única posibilidad de articularte con el otro es en la medida de que piense prácticamente idéntico a ti. Si no se cumple con ese parámetro, efectivamente está relegado porque parecería que no es una persona capaz de luchar. A ese punto hemos llegado. Entonces, ¿vos crees que la cultura de la cancelación ha impedido algo que es fundamental, que es el disenso y también la posibilidad de discutir e interpelar al otro, no desde la dinámica de la interpelación, digamos, desde la lucha de clases, sino de interpelar y buscar en esa interpelación elementos superadores también de la política? Creo que es una muy buena pregunta. O sea, creo que el tema de la cancelación y el tema de la funa es digamos, un eje que hay que abordarle con bastante pinzas, o sea, porque creo que hay lados y lados, porque bueno, primero entender, yo creo que este tema de la funa y de la cancelación, que surge, claro, a raíces un poco de buscar una alternativa a lo que nos ofrece, digamos, los mecanismos institucionales de justicia. Entonces, frente a eso, en efecto, la gente de alguna u otra forma busca quizás demostrar que hubo algún hecho que puede ser calificado de reprochable o demás ante la sociedad, y que la sociedad, digamos, pueda generar algún tipo de solución o buscar, digamos, de alguna u otra forma quizás esta restauración que muchas veces, la gente dice, bueno, cancelando yo encuentro de alguna u otra forma cierta medida de sentirme restaurada o de quitar a la gente de ciertos espacios y demás, o tener una lógica más ejemplificadora, digamos, de que no siga sucediendo eso. Pero al final sí es importante preguntarnos, bueno, más allá de que tú te sientas bien, ¿qué es lo que pasa con esa persona o culturas también o prácticas que terminan siendo canceladas? Sobre todo creo que desde la persona, porque esa persona que termina siendo cancelada yo creo que no tiene otra alternativa, y es ahí, y ahí de nuevo meto el tema del feminismo, pero es usualmente donde más se aplica. Pero es, por ejemplo, cuando terminas funando, cancelando quizás algún hombre cis, en donde termina siendo la ultraderecha, digamos, quien termina a veces como dando espacios, digamos, conectando y decir, bueno, te sientes desplazado desde la lógica social, crees que no, quizás te cancelaron, no estás ahí, bueno, pues te terminan dando espacios y terminamos replicando igual, por ejemplo, espacios para gente como Milei, Bolsonaro, Trump y demás. Entonces, es un tema complicado, pero claro, o sea, al fin y al cabo la funa, yo creo que yendo más allá de los casos individuales, que es lo que tenemos que pensarnos, porque a veces, claro, la justicia se mira solamente desde A realizó esta cosa, tuvo una conducta reprochable contra B, bueno, se da la justicia, sino es pensar en la justicia desde la lógica más colectiva y hacia dónde está, digamos,
dando los resultados de esa funa o de esa cancelación, porque al fin y al cabo, claro, yo no creo que todo conflicto sea malo o hay que verlo así como algo maligno, sino utilizar ese conflicto, esa rabia o esa indignación para conectarle con una lógica más pedagógica, reparadora, que permita evitar que se vuelva a replicar, digamos, esas conductas que consideramos socialmente como reprochables. Entonces creo que es un poco como tensionante, o sea, hablar un poco del tema de la funa y de la cancelación, porque creo que de alguna u otra manera sí nos ha puesto en la palestra de lo público el repensar qué hacemos con estas actitudes o demás. Porque por un lado, claro, es bueno, digamos, ya no creemos en la cultura de la cancelación, en el tema de la funa, pero al fin y al cabo, ¿qué hacemos con lo que creemos que moralmente está mal o qué ética estamos buscando? También en esta lógica de transformar y superar el sistema actual. Ahora, cuando tú mencionas estas cosas me surgen algunas inquietudes porque aparentemente, digamos, o lo que se puede ver es que muchas organizaciones, colectivos, posiciones, digamos, de avanzada, de progresistas, democráticas, revolucionarias incluso, exigen siempre una justicia de reparación. Uh-huh. Y la cultura de la cancelación parecería ser, en cambio, la condena más punitiva. Entonces, ¿cómo lograr equilibrar? Porque hay esta famosa palabra ahora de los espacios seguros, ¿no? Uh-huh. Este concepto de yo solo puedo militar en un espacio en el que me siento seguro, segura. Y claro, sin lugar a dudas debe haber un margen de confianza. Uh-huh. Pero esa reivindicación o ese deseo permanente de luchar por el espacio seguro tal vez termina un poco abandonando el real objetivo de la organización y más bien pateando el problema, sacando el problema de la organización antes que abordarlo. Uh-huh. Sí, justamente es, digamos, la problemática, porque creo que no, lo que tenemos que tratar de buscar es que de alguna u otra lógica no haya tampoco la impunidad. O sea, y ese es el tema, porque yo creo que ahora desde los colectivos se busca en efecto tener, yo creo que nuevos espacios que respondan a una lógica actual, y creo que de alguna u otra forma, si bien muchas de las luchas identitarias y demás han terminado fragmentando, yo creo que también son un arma de doble filo, porque al fin y al cabo termina siendo una herramienta muchas veces, a veces este tema mismo de los espacios seguros, para terminar desmovilizando o dividiendo organizaciones a la interna, que muchas veces sucede, pero al fin y al cabo yo creo que las organizaciones sí necesitamos, digamos, tomar, digamos, cartas al asunto, afrontar XZ problemática, y creo que la lógica de los espacios seguros tiene que ir más allá de desplazar, digamos, el problema que se tiene, porque muchas veces es muy más sencillo, claro, decir, bueno, se termina eliminando, sacando el problema o lo que se entiende, y no permite quizás tener hasta a veces esa discusión un poco incómoda dentro de las mismas organizaciones de bueno, este es el problema, y sobre todo reconocer y entender desde una práctica más colectiva a la interna de los movimientos colectivos, genuinamente lo vemos XZ cosa como un problema o no, porque claro, desde las mismas lógicas de lo que tenemos en la actualidad, muchas veces ya se supone que cierta actitud, cierto comportamiento ya es reprochable. Y a veces ni siquiera se entiende el por qué es reprochable esa conducta. Entonces, desde la lógica de tener ciertos espacios perfectos y demás, no evitamos, digamos, ese debate hasta inicial, previo, y termina como generándose eso. Y yo también creo que a veces, yo creo que en la actualidad, en el sistema, es muy puritario o es muy difícil llegar a tener espacios completamente seguros. O sea, que terminen, evitando cualquier tipo de conflicto que se llegue a dar. O sea, yo creo que, y ese es el problema, porque evitamos el conflicto. Cuando el conflicto es algo que sucede, o sea, es algo que pasa dentro de las relaciones sociales, y es entender ese conflicto, cómo lo vamos a abordar y cómo lo vamos a solucionar. Entonces, los nuevos espacios que deberíamos generar dentro de las organizaciones, dentro de la sociedad, tienen que repensarse cómo evitamos ese conflicto, cómo lo solucionamos y, claro, cómo lo vamos a reparar, restaurar, y sobre todo cómo lo vamos ya relacionando más ampliamente, ya más de los casos concretos, como las estructuras de opresión que terminan generando ese tipo de conductas. Sí, porque efectivamente el principal y más importante espacio inseguro es el propio sistema capitalista. Entonces tal vez ahí es una cuestión entre la agencia y la estructura, el gran conflicto. Ahora, cuando tú hablas de esto, también se ve como la transversalización de las subjetividades es la que llega
atención al resto sin conflictuar. Es decir, incomoda, jode, pero no se problematiza en términos de política, sino de individualización. Y ahí Mark Fisher habla pues, de esta frase que es muy famosa de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Cuando tú hablas, por ejemplo, y se pone siempre en primer lugar como el objetivo de la organización, o el espacio seguro, o la salud mental del activista, ¿cómo lograr que esos problemas que son propios del devenir capitalista que nos agobia a todos puedan ser también afrontados por la organización sin convertir a la organización o al colectivo en un espacio casi terapéutico antes que emancipatorio? Sí, yo creo que en efecto es entender los problemas de salud mental, la tristeza que creo que abunda bastante, como un efecto claro del capitalismo y que a la vez, tal como es un efecto, también se genera sus propias curas, como viene siendo este tipo de terapia sumamente como positivista, estas lógicas de, bueno, tú solo vas a poder, salir adelante, el tema de a veces la sobre patologización de cualquier tipo de conducta que uno también llegue a tener, como, hoy día estoy triste, no, ya, seguro es depresión. Hoy día siento un poco de nervios, ya de seguro es ansiedad, que al fin y al cabo yo sí creo que terminan siendo hasta un mismo limitante en las lógicas de lo que estamos hablando ahorita, del marco de un colectivo, una organización, desde los activistas y demás, termina siendo claro un limitante que es bastante útil al sistema, porque si es que tú eres una persona ya que tiene sus defectos y demás, no te sientes apto como para poder transformar este mismo sistema y al fin y al cabo dices, bueno, ya no puedo hacer nada más y te quedas en ese nada más. Y es ahí en donde creo que los colectivos tienen que decir, bueno, no hay un nada más, sino utilizar ese, enfermedad, al fin y al cabo, que terminan siendo consecuencias y demás del mismo propio sistema, dándoles una solución. Porque también sucede que, es que se minimiza, porque creo que también muchas veces pasa, de, no, es que ahora todo el mundo dice que tiene ansiedad o que tiene depresión y demás, y ya, no debería ser así, no, solamente la gente que tiene 100% autoestima y un carácter firme y recto puede ser el activista perfecto y demás, sino es dar las soluciones reales que está pasando para la gente, que yo no creo que el tema de salud mental, el tema psicológico, psiquiátrico y demás sea algo solamente como una fábula o algo de no entender, que creo que en efecto es la consecuencia más visible y directa que tenemos del sistema capitalista, pero hay que entender esa realidad, porque no entender esa realidad también no nos va a permitir generar, un proyecto, un programa que sea superador de eso, porque si no lo entendemos como una consecuencia directa, solamente vamos a ver cuestiones más paliativas y demás, y ahí sí creo que más que nada hay que generar cuestiones que vayan más allá de la lógica de terapia, sino de la terapia capitalista. Que la terapia capitalista, al fin y al cabo, termina siendo bastante individualista. Igual, retorno como a la misma idea, porque uno va donde el psicólogo, la psicóloga se sienta y te dice, bueno, tienes que hacer esto y demás, a veces te manda una receta y todo, y después te confrontas con tu contexto social y son cosas que es imposible lograrlo de una manera individual, o sea, aislada. Entonces, claro, ahí las organizaciones deberían entender que, claro, existen, estas consecuencias que nos afectan como tal a los individuos dentro del sistema y generar ya más bien soluciones que sean más colectivas, más allá de una terapia individual. Entonces, más o menos por ahí. Sí, o sea, pensando en esto podríamos hablar de una patologización de las individualidades y reducir todo a la medicalización de las consecuencias y no el tratamiento de las causas. Y en esa perspectiva pensar el cuidado, que es un concepto, una categoría muy importante ahora en la discusión de las organizaciones, de los colectivos, qué rol debe tener y cómo garantizar que el cuidado pueda ser un elemento importante. Sí, el otro día, por ejemplo, escuchaba una entrevista de Bolaño, del escritor chileno, y él decía, el día del golpe de Estado estábamos esperando que Allende diga, bueno, vayan a tomar las armas, y Allende dijo, no, vayan a sus casas. Y si viendo eso en retrospectiva, Allende tuvo un acto muy heroico porque nos cuidó, nos impidió morirnos. Pero también hay momentos cuando uno ve los procesos insurreccionales o las movilizaciones, que también no es un tema de exponer y decir vaya como carne de cañón, pero también hay un ejercicio de arriesgar un poco el pellejo, que es lo que diría Sábato, para que la organización también pueda conseguir sus objetivos, porque si no, si nos quedamos en la dinámica de la paz, no llegamos a ningún lado. Sí,
Yo creo que el cuidado es trascendental, o sea, actualmente, o sea, es muy necesario desde las lógicas de las organizaciones, desde la militancia, porque creo que al fin y al cabo permite sostener esos procesos. Y creo que el cuidado, claro, implica cuándo aprender a ceder más, ceder menos, y desde ya no una lógica individual. Porque claro, tú, si te centras en cuidar a una persona y otra solamente desde el yo y desde el otro, al fin y al cabo termina siendo algo desgastante, que no va a avanzar y que no se va a sostener en el tiempo. Entonces yo creo que la lógica de cuidados tiene que pensarse, claro, desde poder sostener los procesos colectivos y organizativos, viendo, ¿no?, que en efecto tenemos estas otras lógicas del sistema mucho más deprimentes, tristes, que nos terminan aislando, y es poder cuidar y sostener, pero claro, también con un límite claro, o sea, que no, creo que ese cuidado, ese sostenimiento y demás no puede muchas veces rebasar o ir más allá de lo que colectivamente y humanamente se puede, porque a veces siento que también se busca o se trata de que las organizaciones, los colectivos tengan una cura, por así decirlo, en esta misma lógica, un poco de medicamentos y demás, como una cura o una solución completa a XZ problema. Y en efecto, no va a haber muchas veces una cura o un problema, una solución, digamos, a problemas que ya podamos llegar a tener, no sé, desde la índole más personal o que sean resultados del mismo capitalismo, pero sí creo que va a ayudar a hacer ese sostenimiento para que X persona no se caiga, y no porque no se caiga como persona, sino porque es necesario el aporte y demás desde una lógica más colectiva y más amplia, o sea, de hacia dónde digamos, se va caminando y sobre todo como buscando. Y ahí sí creo que también es necesario que estas lógicas de cuidados sí, digamos, vean la importancia, digamos, en un contexto delimitado y hacia dónde vamos. Porque, por ejemplo, el tema que tú decías de Allende y demás, o sea, como que claro, así como súper romántico, pero la lógica tampoco sería caer como en esos romanticismos de ciertas cosas, porque al fin y al cabo es como, bueno, no sé, compañero, compañera, como cuídeme, sosténgame, y es también ponerle ese otro, digamos, peso, digamos, a la otra persona, y de nuevo que termina siendo hasta moral, porque bueno, si es que tú no me puedes ayudar y sostener, no, ya no sirve, y de nuevo termina cayendo en la misma lógica. Y sí hay que saber también como creo que en esta misma lógica de reaprender, digamos, desde lo colectivo, entender que hay muchas problemáticas individuales que tenemos nosotros que a veces digamos, trasciende de la problemática colectiva. Porque es, claro, yo puedo tener algún problema más personal, de índole, digamos, familiar, no sé, pero al final y al cabo es contraponerlo con lo que queremos y hacia dónde estamos buscando. Y eso nos permite también, creo que, irnos como cuidando, sosteniendo y decir cuándo sí y cuándo no. Claro. Bueno, recuerdo en tiempos de la juventud, las organizaciones de izquierda siempre buscaban tener muchos abogados porque había que resolver causas judiciales por temas de persecución, por eventualmente que un compañero caiga preso en una manifestación. Ahora no se necesita tanto abogados, sino más psicólogos. Y es justamente por este devenir, digamos, de la individualización, donde, claro, tienes que estar atendiendo como la necesidad particular y no tanto pensar la organización. Pero sí es un dilema bien grande porque, claro, hay una fractura importante entre lo que la ideología o la conciencia fue en el siglo XX, que era un acto emancipatorio. Las personas se adherían a una conciencia política común, revolucionaria, porque eso le daba sentido a su vida. En cambio, este momento, no sé, y te pregunto, ¿es la conciencia más bien una mochila tan pesada que es preferible no tenerla? A eso nos ha conducido el capitalismo. Yo creo que a veces el problema de ahora es que ni siquiera creo que se llega a entender, claro, qué es conciencia, por dónde empiezas y qué es lo que haces. Porque termina siendo como una cuestión tan abstracta y que es mucho más sencillo, claro, también en el mismo capitalismo, no llegar, como siempre, no sé si es solo de ahora. Creo que, claro, en efecto, como se ha perdido un poco la lógica y esa continuidad generacional que antes teníamos un poco en el marco de las luchas y demás, que creo que las nuevas generaciones, sobre todo, no hay ese entendimiento desde, bueno, acá sobre todo en el Ecuador, más de historia, qué es lo que ha sucedido, un montón de cosas que creo que hay una ruptura generacional, pero en ese marco, sobre todo, para mí me da la idea que esta toma de conciencia, aparte de la ruptura generacional y demás, que creo que son factores que van haciendo hasta más difícil, porque ni siquiera entiendes
o te das cuenta, y sobre todo teniendo un bombardeo de cuestiones alienantes, digamos, a tu alrededor, el tema del teléfono, el tema de no sé, las redes sociales, un montón de actividades, hasta a veces uno siente que termina el día como, no sé, sobreestimulado de tantas cosas y tanta información, que no sé si es una cuestión de un deseo de no tener la conciencia o que se haga difícil o pesado, como no quiero tener, sino que es hasta difícil generar el espacio como para, digamos, acceder a, o sea, como que creo que las mismas, a veces, claro, estas mismas condiciones materiales y demás, como que lo hacen imposible, pero no creo que sea un deseo de la persona, sino que hay tantos factores alienantes actuales que hacen difícil hasta ese alcance de la conciencia. Y claro, una vez de tomar esa conciencia, también es abrir el ojo a la perspectiva y la mirada a un montón de cosas que no necesariamente son positivas y bonitas. Y ahí es en donde, claro, al fin y al cabo, el otro lado, yo creo que el sistema nos bombardea de estas otras, digamos, cuestiones, prácticas mucho más fáciles, rápidas y sencillas, que nos permiten decir, bueno, quizás sí estoy alienado y demás, pero es más fácil tener esta vida que otra. Y creo que es ahí en donde esa toma de conciencia de las organizaciones y demás, hay que devolverle, digamos, la esperanza de la gente y hablar de nuevo de, bueno, hay esto, puede suceder, se puede repensar así, y devolver la esperanza a la gente. Y sobre todo, no sé, yo creo que hablando de los jóvenes, donde piensan que ya, como bien decías, claro, es mucho más fácil pensar digamos, el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, creo que no sé si plantearle como un deseo propio de esta generación, o además de que sea mucho más difícil el tema de la conciencia, pero sí creo que se han sofisticado de alguna u otra forma estas herramientas de alineación que hacen mucho más difícil esa toma de conciencia. Ahora, cuando uno habla de esto se da cuenta o llega a la conclusión de que tal como se está organizando la gente es imposible llegar a pensar una salida. O sea, a lo mucho estamos reaccionando a la embestida neoliberal que se está proponiendo a nivel global. O sea, los estados europeos, los latinoamericanos, todo el mundo, salvo muy contadas excepciones, están viviendo una regresión en derechos enormes. Entonces las organizaciones se convierten casi que en motores reactivos de defensa de lo mínimo que hay. Y ahí, por ejemplo, los derechos humanos casi que parecen ser el programa emancipatorio cuando se plantearon como una base mínima, que en este momento no se cumple. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar un horizonte emancipatorio real? O sea, una salida a este sistema, si quieres, digamos, salir del capitalismo, salir del patriarcado, sin que caigamos en esta idea del progresismo liberal, donde todo se resuelve simplemente dando los derechos que la gente debe tener, o simplemente planteando que son las instituciones las que deben proveer de garantías básicas a la gente. O sea, yo creo que ahí creo que va a ser como la típica respuesta cliché, así que se da desde la izquierda, pero voy a tratar de complejizarlo un poco más para que no suene tan así, bueno, la revolución. Pero, o sea, al fin y al cabo yo creo que también es estas nuevas lógicas y movimientos sociales y demás, luchas identitarias y todo lo que tenemos en la actualidad, al fin y al cabo terminan siendo como luchas que su horizonte máximo es generar mayor comodidad en el sistema actual que tenemos. Es decir, como busquemos las mejores salidas para sentirnos bien y cómodos, y obviamente tiene una lógica porque uno quiere tratar de sobrellevar, digamos, la vida actual, pero al fin y al cabo tiene un limitante claro que es mantenernos en el mismo sistema, o sea, en la misma lógica del Estado que tenemos actualmente, y es como buscar, claro, ciertas reformas, ciertos alcances como muy pequeños, pero al final y al cabo que no conllevan, digamos, la transformación de lo que tenemos actualmente. Y creo que ese es como, sobre todo, primero, un limitante claro en la mayoría de las propuestas actuales que tenemos, en donde, claro, hay el progresismo, creo que, digamos, surte bastante efecto, porque al fin y al cabo, claro, ¿quién no quiere mejorar, tener un mayor salario para quizás tener mejores condiciones dignas de vida y demás? Que es muy, o sea, hay que también como analizarlo de una manera que es muy, digamos, normal, de alguna u otra forma, que la gente busque mejores condiciones, pero al fin y al cabo esas mejores condiciones terminan siendo una salida, digamos, fácil, cómoda, que yo veo ahorita casi en la mayoría de, digamos, de organizaciones y colectivos, que no hay un pensamiento que replantee, digamos, el cómo generar esa transformación, y esa transformación igual, ya también como concretizando algunas ideas, como que busquen sobre todo digamos, unificar, digamos, la mayoría de los problemas que tenemos en la actualidad, porque, o sea, bueno, yo desde igual que me
enuncio desde la izquierda, es decir, qué soluciones reales nosotros le estamos planteando a la gente, de la gente que tiene problemas de salud mental, a la gente que tiene las luchas, digamos, de género, LGBTIQ+, y demás. O sea, desde la izquierda genuinamente estamos buscando, digamos, una solución de los problemas cotidianos que tiene la gente, que claro, obviamente todo va, digamos, anclado a lo que consideramos a un eje central, más de clase, más económico y demás, pero en la salida y en el devenir cotidiano, ¿qué es lo que estamos generando para que la salida, digamos, más sencilla no sea el mismo progresismo, no sean estas propuestas que sí terminan recogiendo estas luchas, digamos, más identitarias, más de lo que le sucede usualmente a la gente concreta, cosa que se hace tan abstracto el pensar, el transformar y tener una cuestión más revolucionaria? Y yo sí creo que para poder salir de este sistema es necesario, claro, generar un proceso revolucionario que entienda las lógicas de reproducción y producción desde su base material, que permita cambiar aquello y obviamente que en consecuencia se pueda dar un cambio en los temas de los relacionamientos sociales y demás. Y creo que acá en el Ecuador implica sobre todo generar espacios de unidad, espacios también de resistencia de lo que tenemos y espacios de propuesta, o sea, de hacia dónde vamos, pero no propuestas que de nuevo terminen cayendo solamente en limitarnos en el estado actual, sino hacia dónde queremos ir, qué Ecuador queremos tener y pensar que es posible, digamos, tener otro país. Claro. Bueno, y para ir cerrando, porque ya el tiempo se nos ha ido en esta conversación interesante, hay una categoría que Toni Negri propone, que es la reivindicación de lo común, como un elemento que rompa esta disociación que existe entre el Estado y el mercado. Es cierto, o sea, hay posiciones absolutamente liberales que están defendiendo que todo se va a resolver por el mercado, o posiciones progresistas que dicen son las instituciones, es tener el acceso al gobierno, a las funciones de poder para resolver las cosas. Sin embargo, lo común podría ser una alternativa real para plantear una categoría política distinta que tal vez no es innovadora, sino es regresar a esa idea de que los bienes comunes, las causas comunes, las luchas comunes, sí nos permiten hacer. ¿Cuál es tu idea sobre eso? Creo que sí es necesario, o sea, yo siendo abogada, igual, a ver, las instituciones no dan la solución, o sea, el Estado actual, el Estado moderno, como estamos planteado, como lo vemos con sus funciones y demás, no es una solución concreta a los problemas que tenemos, y lo digo, digamos, viendo un montón de juicios y demás, que logras tener tu sentencia favorable y demás, pero en la práctica no se materializa. Entonces, creer que el Estado y las instituciones que tenemos actualmente van a lograr dar una transformación o ayudar, no, así inclusive logres cumplir, yo creo que los filtros correctos que se establecen, yo no sé, vayas a un juicio, vayas, reclames quizás a cierta institución y demás, claro, van a tener ciertas soluciones a corto o mediano plazo, pero al final y al cabo, como estamos viendo, y creo que no sé, podría también generarse hasta una misma reflexión del último proceso que, claro, teníamos, por ejemplo, en la Argentina, que se alcanzaron ciertas reformas y ahorita prácticamente todo está regresando. Lo mismo que pasó acá también en el Ecuador, creo que con la RC, que al fin y al cabo nos implica, claro, a pensar esa crítica y que no solamente se va a lograr desde eso. Y creo que, claro, sí, la categoría de común podría replantearse y también esta lógica de articulación de todas formas de lucha. O sea, y creo que ahí es donde más, sobre todo, se puede convergir con los otros colectivos y movimientos, porque no es apuntalarle solamente a unidireccionalmente, o sea, hacia allá vamos y ya solamente lo institucional, el tema electoral, sino es rearticularnos, el tema yo creo que del poder popular y buscar articular estas formas de lucha. Bueno, Ana Cristina, muchísimas gracias. Creo que esto será un insumo importante para la gente que piensa y que espera o que aspira a que la militancia y el activismo dejen de ser simplemente paños tibios o paños fríos en toda la rabia que la gente siente frente a esto. Iván Illich decía que no se trata de cambiar las herramientas, sino los fines, no de sustituir un sistema por otro, sino de descolonizar nuestra imaginación moral. Pensar alternativas civilizatorias es, por tanto, abrir la posibilidad de otros mundos posibles, de recuperar la posibilidad de pensar en estos mundos posibles y, por supuesto, incorporando estos nuevos elementos como es lo común, lo afectivo y lo justo. Y ahí la filosofía tiene un papel fundamental en este tránsito, porque no es solamente guardiana de verdades eternas, sino como el espacio crítico que habilita la duda, la incomodidad y la posibilidad de repensarnos
como especie, como sociedad, como humanidad y por supuesto también como activistas desde el pensamiento crítico. Así que esperamos pues que, como siempre, este espacio de diálogos mundanos haya sido de su interés, de su agrado, que motive la reflexión frente a las grandes disyuntivas y desafíos que tenemos como humanidad y por supuesto, como siempre decimos, que la palabra siempre nos encuentre. Nos veremos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias.